Esto lo hemos titulado el día de hoy, orando en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando la Biblia habla de santos, no habla de las imágenes comúnmente llamadas santos. Habla de aquellos que Jesús ha santificado, que Jesús ha justificado, y es todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Amén. Pero veamos este texto. Dice Dios a través del apóstol Pablo a los efesios, y les conviene, les invita, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que tú tienes que estar buscando en tu vida constantemente de qué manera acercarte a Dios y con qué tipo de oración te vas a acercar. No todas las oraciones son las mismas. En la Biblia podemos encontrar la oración de Jabes, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar la oración que Cristo incitó que nosotros hiciéramos, mejor conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Los salmos, todos los salmos son oraciones. Todos los salmos que tú ves en la palabra de Dios es un tipo de oración que tú haces. Amén. Hay oraciones en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás quebrantado delante de Dios y tu corazón se constriñe y le lloras a Dios y estás en un, estás en un lugar secreto entre tú y Dios. Amén. Y entonces aquí nos invita a que nosotros hagamos todo tipo de oración. Hay oraciones que nos invitan a sanidad, hay oraciones que nos invitan a libertad, ¿sí o no? Hay oraciones que pedimos protección de parte de Dios, todo tipo de oración. Orando en todo tiempo, con todo tipo de oración en el Espíritu. Con todo tipo de ruego y oración en el Espíritu, amén. Pero dice una siguiente parte: y velando en ello. Y velando en ello con toda perseverancia. Ese es el punto que a veces se nos olvida, amados. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir que hagas todo tipo de oración? ¿Y qué quiere decir que veles en ello? ¿Recuerdas que la puerta de bendición tiene que estar abierta para que pasen a través de ella las riquezas de las naciones y con ellas sus reyes? Amén. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que entrare a mí, ¿verdad?, recibirá descanso y hallará pastos. Pero también dice: pero el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Sí o no? ¿Cuándo es cuando el ladrón entra a una casa? ¿Cuando está custodiada o cuando la ve desprotegida? Cuando la ve sola, ¿sí o no? Hay veces que entran y no les importa que haya gente, ¿verdad? Y es mucha maldad. Habrá un enfrentamiento ahí. Pero, amados, podemos darnos cuenta en la palabra de Dios que cuando Dios te invita a velar en ello, es que tú no tienes, escucha esto, tú no tienes que descuidar tu oración sobre algún tema que tú estés viviendo. La Biblia dice y nos enseña que si tú oras a Dios, Él te oye, Él te escucha. Amén o no amén. Dios te escucha. Y también dice la palabra de Dios que cuando Él te escucha, nosotros recibiremos la petición. Amén. Así lo dice, ¿sí o no? Que nosotros recibiremos la petición que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes la bendición de Dios dada a través de la oración? Es decir, que tú le dices: Señor, permíteme hacer un negocio, y lo estás orando, y Señor, ayúdame en este negocio, y Señor, bendíceme en este negocio, y Señor, guárdame en este negocio, y Señor, ayúdame en este negocio, y Dios te dice sí. Amén o no amén. Cuando Dios te dice sí, es que las cosas van a suceder.
Eso no quiere decir que todo va a ser fácil. Eso no quiere decir que ya todo iba a estar bien. Eso quiere decir que Dios te ha permitido, te ha bendecido y te va a dar toda la habilidad y todo lo que tú necesites para hacerlo. Pero ahí viene la siguiente parte de la puerta de la oración. Es cuando tú empiezas a velar en ello. Tú tendrás que supervisar en oración. Tú tendrás que estar guardando en oración que esa bendición se cumpla. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú vas a orar a Dios y le vas a decir: Señor, ayúdame, bendíceme en tal proyecto, en mi escuela, líbrame del peligro. Y Dios lo va a hacer. Pero cuando te subes al autobús y le has orado al Señor que te libre del peligro y Dios dijo que sí, y se sube un ladrón, no quiere decir que Dios no te ha librado del peligro. Quiere decir que tienes que velar en esa oración, que tienes que supervisar que esa oración se empiece a cumplir, y entonces tú empiezas a orar. Señor, declaramos que nos librabas del peligro. El espíritu de robo que tiene ese hombre, en el nombre de Jesús, sujétalo, átalo, no permitas que suceda. No solamente conmigo, sino con todos los que están alrededor. Por eso dice la Biblia: ora todo tipo de oración y velando en ello, perseverando. Tú oras sobre alguna circunstancia y ahora viene el ladrón y te va a querer robar tu bendición. Porque mira, hermano, mientras tú no seas bendecido, ¿para qué te ataca el ladrón? ¿Quiénes son los que se cuidan del ladrón? ¿Los que tienen una casita chiquita o los que tienen una casota grandota? ¿Los que traen un Ferrari o los que traen un Ferrari? ¿Quiénes son los que se cuidan del ladrón? Los que ya han sido bendecidos. Los que tienen que les quiten, pues. Entonces Dios te bendice y ahora tú tienes que velar en oración para que esa bendición no se pierda. ¿Qué quiere decir? Señor, mi hijo ya lo ha sacado de los vicios. Señor, hemos orado y ya quitaste a mi hijo del vicio. Ahora tienes que velar, supervisar que esa bendición, esa petición se cumpla en tu vida, como en oración. Señor, perseveramos en esta oración. Síguelo guardando. No permitas que caiga. Apártalo de esos amigos. Señor, guárdalo. Dale fortaleza a su espíritu, que mengue su carne, y tú estarás velando en ello. No podrás dejarlo. Ya tienes la bendición en las manos. No puedes soltarla. No debes soltarla. Y entonces tienes que velar en ello. De eso se trata. No que te desveles orando. Tú tienes que dormir. Tienes que velar para que la petición que tú hiciste continuamente se siga reforzando y siga teniendo un respaldo de oración. ¿Qué pasaría si la silla en la que usted está sentado no tuviera respaldo? ¿Cómo estaría sentado? ¿Cómo estaría sentado? Derechito, ¿sí o no? Porque no tiene respaldo y te cansas. Te quieres echar para atrás, pero como no hay respaldo, vas de nuevo para adelante. Eso pasa con la oración. Ya tienes la silla, ya tienes la bendición dada. Ahora necesitas que respalde esa bendición, que sostenga esa bendición. Y para eso es velar en oración. Ya sabemos que tenemos que orar, pero tenemos que entender que tenemos que mantener continuamente una oración constante para que tú y yo tengamos un respaldo atrás de nosotros que nos esté empujando, que nos esté sosteniendo. Y esa es la oración. No solamente tenemos que orar y dar una sola petición, tenemos que orar y decirle: Señor, ¿tú crees que a Dios se le olviden las cosas? ¿No? Entonces, ¿por qué sus siervos decían: acuérdate
que tú prometiste a tu pueblo. Acuérdate que tú les dijiste. ¿Es que Dios se olvidaba o es que el pueblo de Dios necesitaba respaldar la bendición de Dios con oración? Es necesario. Es necesario respaldar todo lo que Dios ya te ha dado, todo lo que Dios ya te ha bendecido. Ahora respáldalo. Yo les he platicado que yo estuve sin carro por 2 años, pero estuve ahorrando para poder comprar uno. Y entonces me metí a un crédito. Y yo no le digo al Señor, Señor, dame mi carro. Eso ya me lo dio. Él ya me dijo sí. Ahora le digo, respáldame en pagar. Respáldame en esto. Sosténme en esto, Señor. Porque ya sé que tengo el carro, pero también conozco al ladrón, que no viene sino para matar, robar y destruir. Y tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Sostén mi proyecto, sostén lo que estoy haciendo, sostén mi matrimonio. Cuando uno decae en el matrimonio es porque no hay oración de tu parte ante Dios. Señor, sostén mi matrimonio. Señor, estoy muy enojado con mi esposa, estoy muy enojado con mi esposo, ayúdame. Porque si yo mantengo ese enojo en mi vida, se va a caer mi matrimonio. Sostén mi matrimonio. Y eso es velar. Las 10 vírgenes, 5 velaban, 5 sostenían el proyecto de casarse. Y a 5 dijeron, pues sí me voy a casar, soy virgen, estoy comprometida. Pues ay, cuando venga el fulano, ¿verdad? Ay, cuando venga el esposo, ay, que me busque. Pero 5 de ellas, no llega el esposo, algo ha de haber pasado, voy a poner una luz, necesito aceite, porque la noche viene. ¿Y qué estaban haciendo? Respaldando su proyecto de casarse. Y dice la Biblia, así es el reino de los cielos. Hay gente que respalda su visión, hay gente que respalda su iglesia, hay gente que respalda su vida, hay gente que no lo hace. Los que lo hacen son sabios y prudentes, los que no lo hacen son insensatos. Y luego te digo el significado de esa palabra. Orando en todo tiempo es supervisar en oración el propósito esperado sobre tu vida. Eso es velar, eso es orar en todo tiempo. Tienes que supervisar en oración. Y cuando un supervisor se da cuenta que algo está mal, ¿qué hace? Pone su reporte. Y entonces para la producción. Y a ver qué está pasando. Porque si yo sigo produciendo las cosas con este error, va a haber una gran pérdida. Entonces ahí es donde te tienes que detener. No quiere decir que Dios no te va a bendecir, quiere decir que el ladrón se ha metido y que hay que sacarlo de ahí. Amén o no amén. Así pasó en el tiempo de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si tú lees Hechos, te darás cuenta que fue aprendido, pero un varón de Dios había sido asesinado a espada. Jacobo, uno de los apóstoles, lo asesinaron a espada. Y a Pedro lo apresaron. Y mire esto, bendito. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía que sin cesar, pobre hermano César, lo sacaban, ¿o no? Hacía sin cesar oración
a Dios por Pedro. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia no sostuviera el ministerio de Pedro en oración? Eso quiere decir que, eso quiere decir que Dios quiere y Dios ha querido que mucha gente sea sostenida en oración, pero al no hacerlo, viene el ladrón y mata, viene el ladrón y roba, viene el ladrón y destruye. Porque no es el tiempo. Mucha gente muere porque no es el tiempo. Mucha gente ha muerto y no era su tiempo de morir. ¿Por qué? Porque nadie sostuvo su ministerio, su vida, su relación con Dios en oración. Esto me lo denota. A Pedro lo iban a matar. ¿No me cree? Vamos a seguir leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. La oración va a direccionar, a perfeccionar y a guardar a su iglesia y a guardar a sus hijos. Dios mandó un ángel para librar la vida de Pedro. Mire esto, bendito. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de ¿quién? Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, esa noche el pueblo judío y Herodes intentaban hacerle lo mismo que le hicieron a Jesús, a Pedro. Esa misma noche Pedro iba a ser asesinado de la forma en la que Jesucristo fue asesinado. Pero la oración de un pueblo, la oración de una iglesia que hacía oración sin cesar por él, sostuvo el ministerio de Pedro, y Dios mandó un ángel que lo sacara a la ciudad, una calle despuesito de la cárcel. Ahora sí, váyase usted solito a la iglesia. Hasta ahí duró el respaldo. Porque una iglesia estaba respaldando a Pedro. ¿Qué tendrá que usted hacer, hermana? Respaldar la vida de su esposo, respaldar la vida de sus hijos, respaldar la vida de tu esposa, respaldar la vida de tus hijos, respaldar tu trabajo, respaldar tu ministerio, respaldar tu iglesia. Si tú no lo has hecho, has sido insensato. Crees que la vida así solita se mantiene y se te olvida que hay un ladrón. Dios fue claro en anunciar: hay alguien que mata, hay alguien que roba, hay alguien que destruye. Cuídate. Vele en oración. Sostén tu vida. Sostén tu ministerio. Sostén a tu iglesia. Pídemelo constantemente para que yo mande mi ángel delante de ti, para que tu pie no tropiece. Movernos en el ministerio angelical, en la vida de la iglesia, cuando se unifiquen en oración sus propósitos. La iglesia va a poder sostener
a la misma iglesia cuando se unifiquen propósitos. Mientras tú no quieras que la iglesia crezca, entonces te convertirás en un aliado del ladrón. Vamos a destruir lo que Dios quiere hacer. No oremos, no hagamos nada, no apoyemos, no nos levantemos. Ay, que apoyen los fanáticos. Pero cuando tú estás sosteniendo una iglesia, Señor, prospera, Señor, levanta, Señor, mueve, Señor, edifica, Señor, respalda, Señor, guarda, Señor, transforma, Señor, evita, Señor, libra, Señor. Y viene, y el Señor nos va a mover, Señor, respalda, Señor, sostén el ánimo de todo el pueblo, Señor, que todos podamos ir juntos, Señor, que nadie se caiga. Porque eso lo hace la oración, velando en oración todo tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tendrás que sostener? La obra de tu fe. Acuérdate que la fe sin obras es muerta. Entonces tienes que sostener tu fe y la obra de tu fe. 2, tu trabajo de amor. Lo que haces en la iglesia no tiene por qué acabarse. Al contrario, tiene que ser sostenido en oración. 3, la esperanza por la cual fuiste llamado a lo que Cristo ha hecho contigo y lo que esperas con Cristo. Señor, no permitas que me pierda. Señor, permíteme estar en esas bodas. Respalda tu deseo en mi vida. Respalda, Señor, tu deseo de irme contigo. Respaldo. Esto es por lo que oraban los apóstoles con la iglesia de Tesalónica. Ellos oraban, le decían, oramos a Dios constantemente por ustedes por 3 cosas. 1, que Dios guarde la obra de tu fe. Que Dios respalde la obra de tu fe, que Dios sostenga la obra de tu fe. 2, para que el trabajo de amor que haces se mantenga firme. Y 3, para que tu esperanza no se decaiga. La primera petición sobre tu vida es que Cristo continúe haciendo su obra y su voluntad en ti. No podemos seguir a Cristo si no renunciamos a nosotros mismos. Es lo que tienes que sostener en oración. Si tú no lo sostienes en oración, amado, estarás en peligro de caer. Porque hay un ladrón. Y el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y tú necesitarás, en el nombre de Jesús, sostener tu vida y velar en contra de aquel ladrón que va a tratar de robarte la obra de Dios, destruir el trabajo de amor que tú haces y matar tu esperanza. Tendrás en el nombre de Jesús que sostener eso en oración y que Dios te respalde en ello. ¿Por qué? ¿Cuántos quieren saber los beneficios de sostener la oración? ¿Quieres saberlo o no? O ya oramos y nos vamos, hermano, y no pasa nada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Es decir, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Qué hacían los apóstoles? Oraban siempre, sostenían. ¿Para qué? Para que Dios los tuviera por dignos
de su llamamiento. ¿Por qué por dignos? Si Dios no hace excepción de personas, sí, pero la Biblia dice que el que voltea atrás no es digno de estar en el arado. Es decir, lo que oraban los apóstoles era para que la iglesia no volviera atrás y se convirtiera en una persona no digna de estar en el arado, en ese trabajo. Por lo cual, oramos siempre por vosotros para que cumpla todo propósito de bondad. ¿Por qué lo leí así? Porque hay una coma y es parte del mismo texto. Amén. Lo voy a leer corrido y después lo voy a leer con el contexto que Dios quiere dar. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero mire lo que quieren decir los apóstoles. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Oramos siempre por vosotros para que Dios cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué quiere decir esto? Dios te quiere bendecir. Escúcheme, el apóstol dice a la iglesia, por revelación del Espíritu Santo, porque es una palabra inspirada por Dios, amén, le dice a la iglesia, Dios quiere cumplir todo propósito de bondad. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene como propósito bendecirte. Y por eso oraban, Señor, la bendición que tienes preparada para tu iglesia, dáselas. Sostenían el propósito de bondad. Y lo que tú tienes que entender en Dios es que Dios te quiere bendecir. Amén o no amén. Oramos siempre para que toda obra de fe, con su poder se cumpla. Y toda obra de fe con su poder. Dios quiere respaldar tu fe con su poder. Miren, escúcheme bien. Una oración no respondida siempre será una tragedia espiritual. Siempre. Creerás que Dios no te escucha. Creerás que estás haciendo las cosas mal. Creerás que Dios tiene algo contigo. Creerás que no mereces ni a Dios en tu vida. Cuando Dios quiere respaldar tu fe con su poder. Dios quiere respaldar tu fe con su poder. Aquí no hay nada, hermanos, que vas a mover moléculas y que una energía cósmica va a venir. No, es el poder de Dios respaldando tu fe. Mire qué bendición. Me pidieron de favor que orara por una mujer hace unos meses. No asistía a la iglesia. Y nos pedía de favor, yo he querido embarazarme, ya hice un proceso in vitro. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? ¿No se imagina cuánto cuesta hacer una inseminación en una mujer? Di 100 y tantos mil pesos para que me dieran la oportunidad de ser madre. Y fracasó. Y no te devuelven el dinero. Quiero intentarlo una vez más, pastor. ¿Cómo ve? Un familiar mío me da el dinero para que yo lo intente nuevamente. ¿Cómo ve? Y Dios habló con ella
Y Dios le dijo, no es por el dinero, no es por tu familiar, no es por los médicos, yo quiero que seas madre. Porque cuando la vida está Dios respaldándola, las cosas prosperan. Cuando Dios no está en la casa, en vano trabajarás, en vano cuidarás, en vano te esforzarás. Pero cuando Dios está en la casa, todo prospera. Dios le dijo, Dios me mostró una visión. Y todavía no iniciaba ella su proceso. Y se le dijo, tus hijos van a nacer en mayo. Y vas a tener gemelos. Así que trabaja. Empieza a velar por lo tuyo. Empieza a esforzarse en lo tuyo. Fue a una clínica y le cobraban 250,000 pesos por el proceso. Pero Dios estaba con ella. Diga conmigo, Dios estaba con ella. Se lo bajaron a 100,000 pesos. Empieza a hacer el proceso médico y se le cae la vejiga. Dejó de orinar. Pero diga conmigo, Dios estaba con ella. Y salió adelante de ese problema. Es decir, el enemigo quería robarle su posibilidad de ser madre. Ella hizo lo suyo. Unos días antes de que fuera la implantación in vitro, sangró. Pero diga conmigo, Dios estaba con ella. Así que no importaba que se le cayera la vejiga, no importó que ella sangrara, ¿verdad? Porque cuando los médicos investigaron por qué sangró, no encontraron absolutamente nada. Y le hicieron el proceso in vitro. Implantaron 3 ovocitos. Implantaron 3 células fecundadas. Y me dijo, pastor, implantaron 3 células. Le dije, no te preocupes, vas a tener 2 hijos. Porque son 2 hijos los que Dios está respaldando. No 3, Dios está respaldando 2. Me habla en la semana, me habla el tiempo después y me dice, pastor, está confirmado, estoy embarazada. Siguieron con el proceso. Y todo se dijo antes que lo dijeran los médicos. Me habló el jueves de esta semana diciéndome, confirmado, voy a tener 2 bebés. Porque Dios está respaldando 2. Porque Dios está respaldando su embarazo. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Saben qué va a pasar al tiempo? Le van a decir, es un embarazo de alto riesgo. Claro, porque el ladrón no viene para matar, robar y destruir. Y entonces hay que sostener su embarazo en oración. Ahora tengo una gran tarea por 9 meses, sostener ese embarazo en oración. Ahora ese es mi trabajo. Señor, guárdala. Señor, libra su embarazo. Señor, guarda su vida. Señor, guarda la vida de los pequeños, porque entiendo que hay un ladrón que le querrá robar su bendición. Ya está confirmado. Va a dar testimonio esa mujer en la iglesia. Ya está confirmado médicamente que va a tener 2 bebés. Porque lo que Dios dice, lo que Dios respalda, nadie se los podrá quitar. Pero si tú no lo respaldas, vendrá el ladrón y te quitará a ti lo que tú tienes que cuidar, no lo que Dios tiene que cuidar. Lo que Dios hizo, ya lo puso en su corazón y ya lo puso en su cuerpo de ella. Ya están sus hijos en su vientre. Ahora, ¿a quién le toca? Ya tuviste a tus hijos en tu vientre, ya nacieron tus hijos. Ahora Dios los va a educar, ¿o tú? ¿Quién los cuidará de la muerte, tú o Dios?
¿Quién les enseñará lo que tienen que hacer? ¿Quién les dará buenos principios? Eso es lo que tú tienes que respaldar en oración. Velar en todo tiempo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere respaldar tu fe con su poder. Dios quiere hacer eso. El día de ayer tuve la fiesta de mi hija, después de una jornada muy difícil, muy pesada, y ahí participamos de una gran bendición. Varios hermanos nos pudieron acompañar, varios no fue aquí, fue en el estado de Hidalgo. Ya iba yo de regreso a casa, iba yo a la ciudad de Querétaro con mi hija, mi esposa y un sobrino. Y ya estábamos nosotros en algo que se llama la Cuesta China. Estaba lloviendo muy duro. Y la Cuesta China son unas bajadas que están en la entrada de Querétaro, muy feas, muy peligrosas. Y delante de mí, un tráiler se patinó. Delante de mí, un tráiler de esos que le llaman Torton, se giró y tapó toda la carretera enfrente de mí. Yo estaba, cuando vi la acción, me empecé a frenar y el automóvil que estaba delante de mí, vi cómo empezó a hacer un movimiento y se puso en esta posición. Yo le hacía con la mano que se moviera, que encendiera el automóvil y que se moviera de ahí, que se quitara de ese lugar. Se tardó mucho. Minutos después llega un tráiler de doble caja y le pega. Está así el automóvil, llega el tráiler y le pega a esta altura, a 10 metros de mí. Estábamos orando nosotros: Señor, guarda, Señor, no permitas que pase nada, Señor, que nadie muera. Yo estaba intercediendo, le estaba diciendo: quítate, amigo. Llega el tráiler, enfrente de mí pasó ese percance. ¿Qué pasó? Únicamente, imagínate 2 animalotes pegándose. 2 trailers, uno de doble caja y un carro que carga 40 toneladas y un carro que carga 20 toneladas. Pega, y lo único que le hizo al carro fue girarlo en su mismo eje, es decir, en el mismo lugar quedó, pero del otro lado. Y el otro tráiler pasó al frente y se estacionó. Abrieron un lugar. Entonces salió el del tráiler que estaba enfrente de mí, empezó a sacar una luz para alumbrar y le preguntó: amigo, ¿estás bien? Sí. ¿No te pasó nada? No. Entonces yo lo que hice fue hacerme un lado. Ya no tengo nada que hacer yo ahí porque era peligroso. Traía a mi familia. ¿Quién respaldó mi vida? ¿Quién respaldó mi ministerio? A través de la oración de todos ustedes, a través de la oración de mi esposa, a través de la oración de todos los que me aman y que han estado orando por mi vida. Dios respaldó mi ministerio. Eso mismo tienes que hacer por ti. Eso mismo tienes que hacer por tu casa. Eso mismo tienes que hacer por tu familia. Respaldarla en oración, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere cumplir su voluntad en ti. Y Dios quiere respaldar tu fe con su poder. En oración verás la gloria de Dios. Verás la gracia de Cristo y reconocerás que es por Cristo que suceden las cosas. Fue impactante. Fue un ruido impactante, pero la gloria de Dios estaba con nosotros. La gracia de Cristo estaba sosteniendo mi vida. No pasó nada. Dios estaba ahí. Y no le pasó nada a ninguno de los traileros. Dios estaba ahí.
Póngase de pie, amado. Tu familia, tu vida, tu crecimiento, tu ministerio dependen de que veles en oración para que Dios cumpla su voluntad y que lo que Dios ha hecho en ti, nadie te lo robe. De lo que Dios ha puesto en ti, nadie te lo quite, nadie destruya, nadie mate.